Hola, ¿cómo están? Buenos días. En esta oportunidad vamos a explicarles el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Obsérvese el triángulo rectángulo ABC recto en B, donde he trazado la altura BH relativa a la hipotenusa. Bien, vamos a denotar las medidas de los catetos, de la hipotenusa, de sus proyecciones y de la propia altura, con las siguientes letras. C minúscula me representa la medida del cateto AB. B mayúscula me representa la medida de la hipotenusa. Y finalmente, A minúscula me representa la medida del cateto BC. La altura se representa por H minúscula. Debajo de C está la famosa proyección, cuya longitud se representa por M. Y debajo de A de la misma forma, N. O sea, la proyección de C es H, la proyección de A es H. ¿Ya? Bien, para las demostraciones respectivas de las relaciones es necesario agregar los ángulos. Por ejemplo, teta con alfa son complementarios. De la misma forma, este sería teta y este sería alfa. Obsérvese que hay triángulos semejantes. ¿Quiénes son? AHB, BHC y ABC. ¿Por qué? Porque tienen ángulos de la misma medida. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. Eso sirve para la demostración y cuando ustedes resuelven ejercicios, también se involucra la semejanza en las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Primero lo voy a exponer las relaciones, luego lo voy a demostrar. Bien, la primera es la siguiente. El cuadrado de un cateto es igual al producto de la proyección M multiplicado por la longitud de la hipotenusa. De la misma forma, el cuadrado del cateto A es igual a la proyección N multiplicado por la longitud B. Ahí está. Luego tenemos el teorema de Pitágoras. Suma de cuadrados de la medida de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego tenemos el cuadrado de H es igual al producto de M por N. También tenemos el producto de catetos, C por A igual a B por H. Y finalmente tenemos la suma de los recíprocos de los catetos al cuadrado, 1 sobre C cuadrado, 1 sobre A cuadrado igual a 1 sobre H cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer algunas demostraciones para que vean ustedes que esto funciona. ¿Ya? Por ejemplo, para demostrar el cuadrado de un cateto igual a proyección por hipotenusa, haremos la semejanza entre el AHB y el ABC. Entonces, como son semejantes, sus elementos homólogos son proporcionales. Empezando del triángulo pequeñito, a 90 se le opone C, ¿ya? Se le opone C, y en el triángulo grande, a 90 se le opone B. Nuevamente en el triángulo pequeño, a alfa se le opone M, y en el triángulo grande, a alfa le corresponde C. Y de aquí resulta que C cuadrado es M por ¿quién? Por B. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a demostrar la segunda, cuadrado de A. Semejanza entre el BHC y el ABC. ¿Ya?
Sería entonces de esta forma. A ver, vamos a ver. A 90 se le opone a 90 se le opone B, a teta se le opone N, y a teta se le opone otra vez. Y aquí resulta que a cuadrado es igual a N por B. Exactamente así. ¿Ya? Muy bien. Para demostrar el teorema de Pitágoras, las relaciones 1 y 2 simplemente se suman. Sumemos C cuadrado más A cuadrado y resulta MB más NB. Y aquí factorizas B y vas a tener M más N. Pero como M más N es justamente la medida B, entonces concluyes que C cuadrado más A cuadrado es igual a B cuadrado. Y ahí está otra demostración más de una de las relaciones métricas, aparte de estas dos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la número 4, del H cuadrado. Solamente vas a hacer semejanza entre los triángulos más pequeños, el AHB y el BHC. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en el triángulo chiquito a alfa se opone M, en el mediano a alfa se opone H, otra vez en el triángulo pequeño a teta se le opone H, y finalmente en el triángulo mediano a teta se le opone N. Y aquí resulta justamente que H por H cuadrado, es igual al producto de M por N. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, ¿cómo demostraríamos la número 5? La número 5 se demuestra simplemente multiplicando las dos relaciones, ¿ya? La 1 y la 2. Por ejemplo, multiplica C cuadrado con A cuadrado, tendrías MB por NB. Y tendrías acá C cuadrado por A cuadrado es igual a B cuadrado por MN, pero MN acaba de demostrar que es H. Y finalmente, de aquí se deduce que C por A es igual aquí a B por H. Como ven ustedes, todo es demostrado. Vamos a añadir a este tema los triángulos pitagóricos. Los famosos triángulos pitagóricos de 13, 12 y 5. 25, 24, 7, 17, 15, 8, el famoso 5, 4, 3. Los múltiplos de ellos. También hay que añadir una propiedad. Mira. Nótese que el 3, 4, 5 tiene una versatilidad. El 4 se obtiene por la semisuma de la hipotenusa con el cateto. Quiere decir que si una hipotenusa es A y la medida de un cateto es B y A, este cateto es la semisuma, entonces fácilmente puede decir, se deduce, aplicando Pitágoras por supuesto, que teta es 53 grados. Exactamente eso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la segunda parte. El tema es relaciones métricas en la circunferencia. Hay tres teoremas: teorema de las cuerdas, de la tangente y de la secante. La primera es un teorema que consiste en la intersección de dos cuerdas que se cortan en un punto interior, P. Ahora, son cuerdas. Una de ellas puede ser diámetro, no hay ningún problema, pero los dos no deberían ser diámetros, puesto que simplemente se cumpliría lo mismo, ¿no? R por R igual a R por R, no tendría sentido. Una de ellas sí, ¿ya? En el caso del teorema de la tangente, de un punto exterior se puede trazar una tangente, hasta dos, pero solamente es válido uno para la formulita, y la otra una secante. La secante
puede también contener al centro de la circunferencia. Sería una secante diametral. También es posible. ¿Ya? Y en la tercera, el teorema de la secante, de un punto exterior P, se trazan las secantes PAB y PCD. ¿Ya? Ahora, una de ellas podría ser que debería pasar por el centro o contener al diámetro. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué consiste, a ver, el teorema de las cuerdas? Estos segmentos que son determinados por la intersección de las cuerdas van a tener una relación. Y la relación es la siguiente. El producto de A por B, segmentos que pertenecen a una cuerda, es igual al producto de los otros dos. ¿Y cómo se demuestra esto? Se demuestra por el teorema, por semejanza de triángulos. Trazas. Ahora, estos triángulos son semejantes, lo podemos demostrar con los angulitos inscritos. Por ejemplo, le voy a llamar teta. Este recuerdo es teta, por lo tanto este ángulo vale teta. De la misma forma, este mide alfa, llega a 2 alfa y rebota acá como alfa. Luego hay un par de triángulos semejantes. ¿Quiénes son? El APC, semejante al triángulo PBD. Por lo tanto, sucede lo siguiente. Miren acá. Vamos a formar la proporción. A teta le corresponde X, a teta le corresponde B, a alfa le corresponde A, y a alfa le corresponde Y. Y haciendo el aspa, demuestra que X por Y es igual a A por B. ¿Ya? En el caso del teorema de la tangente, a PT siempre, normalmente en los libros, le representa una longitud X. Ojo, eso va desde P hasta T. ¿Ya? Y si desean la longitud de PA con PB, esto sería A, la parte externa, y la longitud total sería B, que va de dónde? Desde P hasta B. ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumple acá? Que el cuadrado de ese segmento tangente, de P hasta T, es igual al producto de la secante externa multiplicado por la secante total. Y por supuesto, esto se va a demostrar con el teorema, con semejanza, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con la semejanza de los triángulos? Mira, vamos a hacer algunos trazos interesantes. Voy a unir B con T, que es una cuerda, y voy a unir A con T, que es otra cuerda. ¿Ya? Vamos a trabajar con el ángulo semi-inscrito. Este angulito que está acá es teta. Este arco es 2 teta y por lo tanto este angulito que está acá va a ser teta. Y a este ángulo le pongo alfa. Y nótese que si este ángulo mide phi, teta, phi y alfa suman 180. Acá es teta alfa. En el triángulo grande, todo esto va a ser phi. Por lo tanto, ¿quiénes son semejantes? Este triangulito que tú ves acá, el PAT, es semejante al triángulo PTB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus angulitos son iguales al grande. ¿Cuál es la relación que se va a demostrar? A phi le corresponde X. En el triángulo grande, a phi le corresponde B. En el triángulo pequeño, a teta le corresponde A. Y en el triángulo grande, a teta le corresponde X. Y de aquí se demuestra que X cuadrado es A por B. En el caso del teorema de la secante, o también le dicen de las secantes,
Sucede que las líneas que se van a relacionar son las mismas que de la tangente. Por ejemplo, esta longitud de P hasta A es la secante externa. Y la secante total vendría a ser dado por la longitud desde P hasta B. ¿Ya? Todo esto se... Listo. Y en el caso de la secante PCD, X vendría a ser PC, la parte externa, y Y tendría que ser exactamente eso, la secante total. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, el teorema dice que se cumple lo siguiente. La parte externa por la parte total, o sea, A por B, debe ser una constante. ¿Qué significa? Que se debe cumplir también con otra secante que se traza del punto P, o sea, X por Y. Para su demostración es necesario solamente usar semejanza. Para ello voy a unir B con D y A con C. Y nótese que el cuadrilátero ABDC es un cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, por teoría, este ángulo interno es igual a su externo opuesto. De la misma forma, este alfa es la misma que esta. Este angulito le voy a poner fin. Obsérvese que este triangulito que estoy pintando, el APC, es semejante al triángulo BPD. ¿Por qué? Porque simplemente sus ángulos son iguales. ¿Y cuál sería la proporcionalidad entre ellos? Veamos. A teta le corresponde X, a teta le corresponde B, a alfa le corresponde A y a alfa le corresponde Y. Haciendo el aspa, se demuestra que X por Y es justamente A por B. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Jóvenes, ahora vamos a resolver los ejercicios de su separata. ¿Ya? Pregunta número 1. En la figura se muestra un cuadrado ABCD, luego nos pide la distancia X que va del vértice D al punto medio de una línea. Tienes como dato el lado del cuadrado que vale 4 raíz de 3. Bien, lo que se va a hacer acá es lo siguiente. En primer lugar, esto debe medir la mitad del lado del cuadrado, así como también esto. Luego, ustedes observan un trapecio ADCM, ¿ya? ADCM. Este punto lo voy a anotar como N, viene a ser el punto medio de AM. Por lo tanto, voy a trazar su base media, o también le dicen mediana. ¿Cuánto mide la base media? La semisuma de 4 raíz de 13 con 2 raíz de 13. Sería 3 raíz de 13. Pero como este lado también queda dividido en partes iguales, quedaría 2 raíz de 13 y 2 raíz de 3. Por lo tanto, se aprecia que en este triángulo que estoy pintando de amarillo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces sería así. X cuadrado es 3 raíz de 13 al cuadrado más 2 raíz de 13 al cuadrado.
Como ustedes comprenderán, esto va a ser 9 por 13 más 4 por 13. Si ustedes factorizan ahí, te sale 13 por 13, 13 al cuadrado, saca la raíz, y por lo tanto, el valor de x exactamente va a ser 3. Y esa es la solución del problema número 1. En la pregunta número 2, ¿ya?, que dicen las medidas de los lados de un triángulo rectángulo determinan una progresión aritmética de razón 3. Te piden calcular el cateto menor. Ya. Entonces te piden acá cateto menor. Bueno, normalmente 3 números en progresión aritmética sería de esta forma. Si uno de los catetos mide x, la hipotenusa, que es mayor, va a ser x más 3, ya que la razón dice ser 3. Y el cateto menor respecto a este cateto sería x menos 3. Esto sería el planteamiento del ejercicio. Las medidas de los lados forman una progresión aritmética de razón 3. Esta es una forma de resolverlo. Puedes aplicar el teorema de Pitágoras y te sale el valor de x. ¿De acuerdo? Pero también es sabido lo siguiente. El triángulo notable de 3K, 4K, 5K también forman una progresión aritmética. Date cuenta, está aumentando de K en K. Por lo tanto, si la razón dice ser 3, solamente tendrías que colocar el valor de la constante. Entonces, la constante sería 3. Luego, dirías que el cateto menor vendría a ser 3 por 3, 9. Y esa viene a ser la respuesta. Y les aseguro que si ustedes aplican el teorema de Pitágoras acá, ¿ya?, el cateto menor te va a salir 9. En este caso la hipotenusa, ¿ya?, 15. 15, 12, 9. Así se resuelve este tipo de ejercicio. En la pregunta número 3, observen la pregunta número 3, te dicen, en la figura tenemos un triángulo rectángulo ABC, recto en B, M punto medio de BC, le trazas una perpendicular, por decir MH, esto mide A y esto mide B, te piden calcular el valor del cateto AB, que le voy a llamar X. Bien, como ustedes ya saben, por supuesto, voy a trazar la perpendicular hacia la hipotenusa. Esa perpendicular con esta forman en este triángulo la base y la base media. Entonces, eso quiere decir que si HC mide B, PH ¿cuánto mide? B, réstale A con B, A menos B. Entonces, en el triángulo ABC voy a aplicar relaciones métricas. Recuerden ustedes cómo se calcula el cuadrado de un cateto. ¿Recuerdas? El cuadrado de un cateto es igual a su proyección, A menos B, multiplicado por la hipotenusa. En este caso, A más B. ¿Ya? Eso quiere decir que ya puedo encontrar el valor de X. Entonces, conclusión, X viene a ser la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado.
Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la pregunta número 4. Observen aquí, dice que tienen un triángulo ABC, equilátero. Los ángulos son de 60, y como el lado AC mide 6, AB también mide 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y también BC tiene que ser 6. Además, CN mide 3 y te piden calcular cuánto mide CE. Bien, lo que hay que hacer acá es aplicar, en primer lugar, el teorema de la tangente. ¿Ya? Por ejemplo, este segmentito que tú ves acá, le voy a llamar una distancia A, de aquí hasta acá. ¿Ya? Esto, por supuesto, mide 3 y 6, que viene a ser el lado del equilátero, es hasta C. ¿Ya? Y también desde B hasta A se ha trazado una tangente. Entonces vamos a hacer así. Por el teorema de la tangente, 6 al cuadrado es igual al producto de A, la parte externa, por la secante total, que viene a ser 9. Y de aquí obtienes el valor de A, que vale 4. ¿Ya? Porque esto pasa a dividir 36 entre 9, 4. Resta 6 menos 4. Esto mide 2. Y ahora voy a emplear en la circunferencia también el teorema de las cuerdas. Entonces colocamos aquí teorema de cuerdas. ¿Qué cuerdas van a ser? Esta que está. Vamos a ponerle un punto F. Las cuerdas son NF y MA, que se cortan en C. Por lo tanto, se cumple que 6 por X debe ser igual a 3 por 2. De ahí concluyes, por supuesto, que el valor de X, ¿cuánto sale? 1. Y ese viene a ser el resultado. Para la pregunta número 5, se observa que tenemos dos circunferencias concéntricas, cuyo centro es O. Y tenemos una cuerda mayor AD que corta en forma secante a la circunferencia menor. Los radios miden 7 y 9. 7 de la circunferencia menor, y 9 de la mayor. Además, dicen que estos segmentitos tienen igual medida, AB, BC, CD. Y te piden calcular para la mayor la cuerda mayor, ¿no? ¿Cuánto mide AB? Listo. Este ejercicio sale directamente con el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Pero para eso se necesita un punto. Entonces, la idea es trazar el diámetro, ¿ya?, de la circunferencia mayor. Vamos a asumir que sea PQ. Ahora, como el radio menor es 7, este sería 7, de aquí hasta acá 9, o sea, pasando de aquí a acá 7 más 2, 9. Como de O a P también debe ser 9, ¿este cuánto sería? 2. Estos segmentitos AB, BC y CD le voy a llamar X. Entonces voy a aplicar el teorema de cuerdas.
¿Dónde se están cortando las cuerdas? En el punto B. Pero uno de ellos es diámetro, no importa, también es una cuerda. Por lo tanto, se cumple lo siguiente, miren, X por 2X es igual al producto de 2 multiplicado por todo esto que vale ¿cuánto? 16. De ahí concluyes que X sale 4. Pero a ti te están pidiendo el valor de AD. Por lo tanto, el valor de AD es igual a 2. 3 veces el valor de E. Bien, jóvenes. Y ahora vamos a resolver el ejercicio 6 y 7. El ejercicio 6 es un cuadrado del lado 8, donde te piden calcular el segmento externo PB. Te piden PB. Entonces, colocando acá X, ¿de acuerdo? X. Muy bien. Como 8 viene a ser el lado del cuadrado, entonces colocamos acá esta distancia, ¿ya? Y como tú bien sabes, si yo trazo acá desde el centro una perpendicular, este lado del cuadrado se divide en 2. 4, 4. Ahora, nótese lo siguiente, ¿eh? Este puntito no te dan de dato, lo voy a llamar T. ¿De acuerdo? Es exactamente T. Mira el punto B, exterior a la circunferencia. Desde B se ha trazado una tangente y se ha trazado una secante. Entonces voy a aplicar el teorema de la tangente. Tangente 4 elevado al cuadrado es igual a la secante externa X multiplicado por la secante total 8. Conclusión, X es igual a 2. Pregunta número 7. En la figura se muestra un rectángulo, una diagonal trazada y una secante perpendicular a la diagonal. Dice que ED vale 12. Muy bien. Si ED es 12 y además FG es 3, te piden calcular FC. Vamos a llamarle H, ¿ya? ¿Está bien? H. Este viene a ser la altura relativa, ¿no? H. Ya. Bien, para empezar, puedes aplicar aquí relaciones métricas. En el triángulo rectángulo BCD, tú observas que esto es M y esto es N. Entonces, por relaciones métricas, dices H cuadrado es igual a M por N. ¿Bien? M por N. Muy bien. ¿Cómo encontrar M por N a través de una semejanza? Por ejemplo, si le llamo beta y le llamo alfa, sé que beta y alfa suman 90, y como este es 90 y beta, este tiene que ser alfa. Y como este es recto, este es obviamente que mide cuánto, beta. Y entonces, se puede observar este triángulo que voy a pintar de verde, este que está acá, es semejante al triángulo chiquito. Porque el chiquito tiene beta alfa y este que está acá tiene beta y alfa. Por lo tanto, como son semejantes,
deben formar una proporcionalidad a sus elementos homólogos. Mira, a 90 se opone M, a 90 se opone 12, a beta se opone 3 y a beta se le opone N. De aquí concluyes que M por N te sale 36. Es obvio que cuando reemplazas, el H te va a salir ¿cuánto? 6. Y esa viene a ser la solución del ejercicio. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 8. En una exhibición de equilibrio estático, se observa que en el plano inclinado se encuentra un disco circular en equilibrio, sostenido mediante una cuerda tensada, como muestra la figura. ¿Ya? Muy bien. Y el centro de ese disco es O. Además te dan el área del disco, que es 25 pi. Ustedes saben que el área, voy a ponerla por acá nomás, ¿no? El área de un círculo es pi r al cuadrado. Como el área es 25 pi, es obvio que el radio, ¿cuánto tiene que ser? Muy. Ya tengo el radio que vale 5. Y acá tenemos en la parte inferior del plano inclinado beta un ángulo por aquí alfa. Tiene como dato alfa menos beta 37 metros. Muy bien. ¿Qué es lo que te piden? Cuando la recta AO sea paralela a la base del plano inclinado, ¿cuál es la distancia entre A y el punto de apoyo T? O sea, te están pidiendo, en otras palabras, el segmento tangente que va de A hasta T. Esto, por supuesto, es para aplicar el teorema de la tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además, tienes como dato que AB es igual a BO. Para empezar, cuando sea AO paralela, ¿de acuerdo? A la base del plano, entonces tenemos que trazar AO. Si es paralela, por los alternos internos beta, sube hasta esta posición. Y este angulito de aquí viene a ser la diferencia entre alfa y beta. O sea, este es alfa menos beta. Según dato, es 37 metros. ¿De acuerdo? Ahora, necesito encontrar el valor de X. Tienes otro dato. El dato dice que AB es igual a BO, pero BO es 5. ¿Por qué es 5? Por el valor del radio. También sería 5. Y el ángulo de aquí, por isósceles, ya que tiene dos lados 5, sería 37 medios. Y por obvia razón, este angulito externo vale ¿cuánto? La suma de 37 medios es 36. Luego voy a unir O con C, que vale también ¿cuánto? 5. Y otra vez aparece el triángulo isósceles de 37 grados. Como tengo que aplicar el teorema de la tangente, es obvio que esta tangente X al cuadrado es igual al producto de la secante externa 5 multiplicado por la secante total. Pero para poder calcular la parte que está faltando, en todo triángulo isósceles tiene que bajar la altura. Esto sería 3, este sería 4, ¿y este cuánto sería? 4. Entonces repitamos, tangente. X cuadrado es 5 por 13. Conclusión,
¿Te das cuenta que X sale cuánto? Raíz de, muy bien. Y ese viene a ser la respuesta, raíz de 65. ¿Ya? En el caso del ejercicio número 9, como inicialmente había una semicircunferencia, lo que yo hice es completar la circunferencia. ¿Ya? Y vamos a completar también algunos datos. Dice que esto vale 1. Esta figurita no es cuadrado, es un rectángulo. ¿Ya? TD vale 2. O es el centro de la circunferencia que viene a ser punto medio del diámetro. Te piden calcular AB. ¿Cuánto mide el valor del diámetro? ¿Ya? ¿Cuál era la sugerencia? La sugerencia es la siguiente. Como hay una diagonal trazada del rectángulo, la idea es trazar la otra diagonal que está contenida en el diámetro total. Ya esto le voy a llamar, por supuesto, L. Teoría. En el rectángulo las diagonales se bisecan. M, 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 M. Vamos a ponerle el punto L. ¿Ya? Entonces, ¿qué observan ustedes ahí? Observan que se puede aplicar el teorema de las cuerdas, pero no sin antes decir que OQ es lo mismo que OL, porque O es centro. Por lo tanto, te piden a ti AB, solo depende del valor de M. ¿Ya? Entonces, aplico aquí el teorema de las cuerdas, y con eso nada más sale el problemita. ¿Ya? A ver, teorema de las cuerdas, inmediatamente. En este punto L, por supuesto, L, dice M más 1, ¿ya? Multiplicado por M más 2. Es igual a M multiplicado por todo esto que vale ¿cuánto? 3M. Muy bien, ¿ya? Y de aquí, rápidamente, puedes decir que M sale 2. Puedes reemplazar 4 por 3, 12, sale 2. Entonces la conclusión es que el diámetro AB sería ¿cuánto? 2M más 2M, 4M. Pero como M es 2, ¿cuál sería la clave? Muy bien. La clave viene a ser 8. Bien, jóvenes. Tenemos ahí la pregunta número 10. En el gráfico, A y D dice que son puntos de tangencia. AB vale 6, CD vale 8, calcular BC. Muy bien. Vamos por partes, ¿ya? Voy a emplear el teorema para resolverlo. El teorema de la tangente. Miren, para la circunferencia mayor, la que estoy pintando acá de amarillo, se puede aplicar el teorema de la tangente. 6 al cuadrado es igual a la parte externa m multiplicado por la secante total x. ¿Por qué x? Porque es la incógnita. Me están pidiendo el valor de BC. Teorema de la tangente. 6 al cuadrado es m por x. Nada más. Y ahora también tengo que trazar una tangente desde C a la circunferencia menor. Ahí está. Puesto que esta aparece como D. Y tiene como dato CD, que vale 8. ¿De acuerdo? Mira, este es 8. Ahora, para la circunferencia de color verde, 8 viene a ser
la tangente. Entonces sería 8 elevado al cuadrado es igual al producto de la secante externa para la circunferencia verde, que lo voy a poner en estos momentos, la letra n. N multiplicado por toda la secante, que es x. Muy bien. ¿Qué hay que hacer acá? Sumar. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es mx más n. Esto me sale 100, y aquí factorizo x, te queda m más n. Pero m más n otra vez es x. Conclusión, x sale 10. En la pregunta número 11, tenemos dos circunferencias tangentes interiores. ¿De acuerdo? EC mide 4, lo vamos a colocar aquí, ¿ya? Y AE 16. Muy bien, 16. Te piden calcular cuánto mide CD. Para empezar, para la circunferencia menor, para esta circunferencia menor, que estoy pintando, tenemos dos tangentes que se trazan de un punto. ¿Cuáles son? AC, AB. Muy bien. Como este es 20, entonces también ¿cuánto tiene que ser? 20. ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? Se ha formado el triángulo isósceles BAC. Muy bien. Pero también ustedes tienen que notar que se puede emplear un teorema. Por ejemplo, dibujemos ahí la circunferencia mayor y obsérvese que se puede aplicar el teorema de la tangente. Mira, fíjate el punto A exterior y B que es el punto de tangencia. Y la secante AE, y por supuesto lo que me queda a mí es acá prolongar. Ahí está. Hasta el punto F. Ahí está. Según los datos, esto mide 20 y esto vale 16. ¿Cómo puedo encontrar AF? AF lo puedo encontrar por el teorema justamente de la tangente, ¿no? ¿Cuál sería? 20 al cuadrado es 16 por L. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será 400 entre 16? A ver. Será 25. Muy bien. Entonces, de A a F vale 25. Como este es 20, este tiene que ser 5. Y ahora, como hemos dicho acá, este triángulo es isósceles, el ABC, y estos ángulos son iguales. En este caso, este es 53 y este es 53. Luego, para poder calcular BC, trazo la altura relativa a la base. Ahí está. Altura. Esto mide 37, 37. Nótese que la hipotenusa acá es 20. 5 por 4, 4 por 4, 3 por 4, este sería 12 y este sería 2. Finalmente, voy a aplicar el teorema de las cuerdas. Y ustedes dirán, ¿dónde voy a aplicar cuerdas? Mira el punto C. ¿Cuáles son las cuerdas? EF es una cuerda y BD es otra cuerda. Por lo tanto sería 24 por X es igual a 4 por 5. Muy bien. De ahí sale el resultado, ¿no? Conclusión, X te va a salir
5/6. Y ese viene a ser la solución del problema. Bien, jóvenes, la pregunta número 12. Tenemos una semicircunferencia de diámetro CD, un pequeño cuadradito, un ángulo de 15 grados y una circunferencia tangente al diámetro CD, cuyo centro se encuentra en un punto de la semicircunferencia. ¿Ya? Te dan como dato DA que vale 8, ¿ya? DA que vale 8, ¿ya? Y te piden calcular el valor del radio. ¿De acuerdo? Ya, listo. En el caso del triángulo de 75 y 15, ustedes conocen una propiedad muy importante, ¿no? La altura relativa a la hipotenusa, ¿qué cosa viene a ser? La cuarta parte del valor de dicha hipotenusa. H, y este es 4H. Así es sencillo, ¿ya? Entonces, en este triángulo de TA, que es 15 grados y este vale 75, la hipotenusa es 8. Entonces, lo primero que tienes que hacer es trazar la altura relativa a ella. La altura de la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte de 8 es 2. Este pequeño cuadrado le voy a llamar un lado A. Este también es A. Y este otro, como no conozco, le voy a llamar B. Ahora, por relaciones métricas, recuerden ustedes que el producto de catetos es igual hipotenusa por altura. ¿Ya? Entonces, por relaciones métricas, producto de catetos es igual altura por hipotenusa. En este triángulo, estoy hablando en el triángulo DAT, solamente en el DAT, catetos A y B se multiplican. Debe darte igual altura por hipotenusa. O sea, 2 por 8. Conclusión, AB, ¿cuánto es? 16. Ahora resulta que me están pidiendo el valor de radio. Como este punto de tangencia, pero en el cuadrado, como es cuadrado, este ángulo es recto, al prolongar, debe pasar exactamente por el centro. Porque OT vendría a ser radio, ya que este es perpendicular. ¿Ya? Y luego, si tú trazas OD, ¿ya? Y trazas OC, con respecto a la semicircunferencia, este ángulo es recto. ¿Cierto? Entonces, todo el ejercicio se resuelve en el triángulo rectángulo que estoy mencionando. En este caso es el DOET. ¿Ya? En ese triángulo rectángulo DOEC, ¿ya? Este viene a ser el radio, OT radio, R, B, y este ¿quién es A? Por relaciones métricas, R cuadrado es A por B. Como A por B, 16, conclusión, el radio ¿cuánto mide? Muy bien, muchachos, esa viene a ser la solución del problema.